Buenas noches, profesor Mario Wong. Mi grupo y yo vamos a exponer sobre la historia de la neuropsicología. Los integrantes son Milagros Andrea Ortiz Riojas, Claudia Quispe, Nayeli León, Bianca Medrano y Rodrigo Urteta. ¿Qué es la neuropsicología? La neuropsicología es una rama de la neurociencia que estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta, tanto en sujetos sanos como en los que han sufrido algún tipo de daño cerebral. Su objetivo fundamental es el estudio de los fenómenos psíquicos en su relación con el sistema nervioso y en especial con el funcionamiento del cerebro. Como sabemos, la neuropsicología tiene origen en los trabajos médicos de los siglos XIX y XX. En este sentido, y hacia mediados del siglo XIX, Paul Pierre Broca, quien nació el 28 de junio de 1824, describe por primera vez el primer centro de lenguaje. Broca fue un cirujano, neurólogo y antropólogo. Está asociado con la designación del área del cerebro humano, área de Broca, que controla las funciones del lenguaje. Fue el pionero. Hacia mediados del año de 1863, Broca presentó el cerebro del paciente Le Borgnine del Hospital Bicêtre, conocido como el paciente Tan, debido a su incapacidad de pronunciar otra palabra que no fuese Tan, quien 20 años atrás había perdido la capacidad de hablar y quien demostró una lesión en la tercera circunvalación frontal, o más conocida como el área de Broca. Vamos con Jackson, quien nació el 4 de abril de 1835 en Inglaterra. En el año de 1864, Jackson vio las alteraciones cognitivas desde el punto de vista dinámico, entendido como un todo y específico, el término síntoma de decremento y síntomas de incremento, que es pérdida y aumento de funciones por el talos. En el año de 1865, Armand desaprobó la palabra femia porque en su opinión era sinónimo de infamia, por lo tanto propone el término afasia. Después continuamos con Karl Wernicke, quien nació el 15 de mayo de 1848 en Polonia. Fue un neurólogo y psiquiatra alemán conocido por sus estudios sobre la afasia. En el año de 1874, identificó un tipo similar de problema en el que los pacientes afectados podían hablar pero no podían comprender el lenguaje. Al examinar los cerebros de dichos pacientes, observó lesiones en una unión del lóbulo parietal, temporal y occipital. Esta región del cerebro ahora se le conoce como el área de Wernicke y se asocia con la comprensión del lenguaje hablado y escrito. A Charcot se le considera el padre de la neurología moderna. En el año de 1877, Charcot hizo un gran aporte. En este mismo criterio clínico anatómico aporta el conocimiento de la patología del sistema nervioso, su estudio nosográfico de la esclerosis en placas, la estasis dorsal y la esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como síndrome de Charcot, en su mayor obra conocida como The Concernless Maladies del System Nervous. Mundstein, 1881. En sus estudios fueron dando clasificación a las afasias. Se conocieron como el esquema de Lichtenstein-Wernicke y por medio de estos diagramas se explicaron las alteraciones del lenguaje. En otros estudios observaron a los perros con daño parcial y bilateral de los lóbulos. Lisa Ware nació el 29 de agosto de 1832 en la ciudad de Polonia. Fue médico y arqueólogo alemán. Proporcionó la primera demostración clínica anatómica de la agnosia visual en humanos. Estableció la distinción entre agnosia perceptiva y la agnosia asociativa. En el año de 1891 introdujo el término agnosias. Entre ellas está la agnosia visual, agnosia auditiva y la agnosia táctil. Pierre nació el 13 de abril de 1794 en Francia. Fue un biólogo, fisiólogo, experimental y médico francés. Explicó las funciones superiores basándose en experimentos realizados con animales. Criticó la localización de Gall y propuso una teoría holista de la complejidad del cerebro. Su método fue riguroso y objetivo porque contemplaba la verificación de su hipótesis por medio de las experiencias bajo control. William Osler es el padre de la medicina peruana. Nació el 12 de julio de 1849 en Canadá. Fue llamado uno de los grandes íconos de la medicina, el padre de la medicina interna. Introdujo el término de neuropsicología por primera vez. Von Monaco nació el 4 de noviembre de 1853, es un neuropatólogo. En 1914 introdujo el concepto de diáskisis, que refiere a la alteración de la función en regiones del cerebro, que son lejanas al sitio de la lesión primaria. El periodo moderno consta de 1945 hasta 1975. Kurt Goldstein nació el 6 de noviembre de 1878, es psiquiatra y neuropsicólogo.
En 1948 realizó aportes importantes estudiando las lesiones cerebrales traumáticas por consecuencia de la Guerra Mundial. Por eso fue considerado uno de los pioneros en la rehabilitación neuropsicológica. También describió el enfoque holístico de los seres en su libro El organismo. Goldstein, en lugar de observar los fenómenos como eventos únicos o singulares, trató de entenderlos como componentes de un organismo holístico. Conrad, en 1949, junto a Goldstein, estudiaron el enfoque holístico de la idea de las lesiones en el hemisferio izquierdo que producía reacciones como ansiedad, angustia y depresión, mientras que en el hemisferio derecho, indiferencia. Donald Heath nació el 22 de julio de 1904. El aporte que hizo en 1949 fue valorar las lesiones cerebrales aceptando la utilización de escalas neuropsicológicas que podía ser de gran utilidad para localizar el área cerebral dañada. También estudió el lóbulo frontal y su aportación también fue la ley de Hebb. 35. Troussel. Se desarrolla un debate para la búsqueda del denominador de esta alteración en el lenguaje. Al principio Broca le pone afemia. Lordat, por su parte, emplea el término alalia, pero finalmente Troussel en 1865 propone el término afasia, el cual finalmente triunfa. Luria, 1974. Luria, en primer lugar, acuña el término funciones complejos, cuya localización cerebral es escalonada y dinámica. Él continuó desarrollando y expandiendo sus ideas con respecto a la organización cerebral de los procesos mentales. Luria creó el concepto de los tres bloques funcionales, el cual tomará en cuenta sus conceptos de la neuropsicología y el funcionamiento cerebral como un sistema unificado. Norman Geschwind y el Grupo de Boston, 1965. Norman plantea nuevas estructuras implicadas en el lenguaje. También introduce dos tipos nuevos de afasia global y la anómica. Demuestra incluso que el lenguaje se sitúa en un 65% en el hemisferio izquierdo. Neuropsicología contemporánea, 1950. Surgió desde mediados de los años 60 y se encargaba de evaluar y rehabilitar las funciones cognitivas de memoria, atención, funciones ejecutivas, lenguaje y funciones motoras. Chomsky y Noam en 1980 se posiciona en un enfoque naturalista, en el cual el lenguaje tiene un carácter innato y universal, tomando en cuenta que el habla materna se adquiere de forma automática, a partir de principios inconscientes y durante un periodo crítico. Bueno, el efecto multialmacén de Atkinson y Shiffrin divide la memoria en tres tipos de almacenes. Almacén sensorial, que es información que ingresa y se registra mediante los sentidos según el estímulo. El almacén a corto plazo, que en esta etapa parte de la información del almacén sensorial es filtrada para ver si es pertinente enviarla al almacén a largo plazo. Y el almacén a largo plazo es la base de datos donde estaría almacenada la información permanente. Periodo contemporáneo que empieza en 1975. Desde 1975 surge la neuropsicología como especialidad médica y psicológica. También a partir de esta época surgieron nuevos instrumentos tecnológicos como los tomógrafos. Se tuvieron correlaciones clínicas anatómicas más precisas, investigaciones por medio de imágenes funcionales como la resonancia magnética y tomografía por emisión de positrones. También aparece el uso estandarizado de diversas baterías como la batería de Luria, Nebraska, escala de memoria de Wechsler y prueba para el diagnóstico de afasias. El nuevo paradigma. Marcel Mesulam es un neurólogo estadounidense, padre de la neurología cognitiva y del comportamiento moderno. Él propuso el modelo de Mesulam, que se divide en dos: la atención visoespacial, que fue propuesta en 1985, que es una red neuronal constituida por 4 regiones cerebrales responsables de la atención visoespacial. Estas 4 regiones son la formación reticular, corteza parietal posterior y la circunvolución del cíngulo. El otro modelo fue el procesamiento del lenguaje, que lo propuso en 1990. Joaquín Fuster Morel. Él nació en España, en Barcelona, en 1930. Fue pionero en neurofisiología de la cognición en la década de 50. Primera evidencia del sistema activador reticular del tronco cerebral,